Feliz día. Hoy de nuevo reunidos por este canal para compartir lo que es y será siempre la buena noticia. La palabra de Dios es y será siempre una buena noticia. Vamos a compartir esta buena noticia. Del libro del Sirácide o Eclesiástico. Hagamos el elogio de aquellos hombres ilustres que fueron nuestros padres, hoy hombres de los que no se conservan memoria, murieron y es como si no hubieran existido, vivieron y es como si no hubieran vivido, ni dejado descendencia. Qué diferentes fueron aquellos hombres de bien, su mérito jamás se han olvidado, han dejado una prosperidad que los prolonga y su herencia pasa de hijos a nietos. Su linaje permanece fiel a la alianza del Señor. Para siempre existirá su descendencia y su gloria jamás se extinguirá. Palabra de Dios. El Señor es amigo de su pueblo. Entonen al Señor un canto nuevo, en la reunión litúrgica proclámenlo. En su Creador y Rey, en el Señor alégrese Israel, su pueblo santo. El Señor es amigo de su pueblo. En honor de su nombre que haya danzas, alábelo con arpas y tamboriles. El Señor es amigo de su pueblo y otorga la victoria a los humildes. El Señor es amigo de su pueblo. Que se alegren los fieles en el triunfo que inunde el regocijo sus hogares. Que alaben al Señor con sus palabras, porque en esto su pueblo se complace. El Señor es amigo de su pueblo. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Después de haber sido aclamado por la multitud, Jesús entró en Jerusalén, fue al templo y miró todo lo que en él sucedía, pero como ya era tarde, se marchó a Betania con los 12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, sintió hambre. Viendo a lo lejos una higuera con hojas, Jesús se acercó a ver si encontraba higos, pero al llegar solo encontró hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces le dijo a la higuera, que nunca jamás coma nadie frutos de ti. Y sus discípulos lo estaban oyendo. Cuando llegaron a Jerusalén, entró en el templo, se puso a arrojar de ahí a los que vendían y compraban, volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas, y no dejaba que nadie cruzara por el templo cargando cosas. Luego se puso a enseñar a la gente diciéndole, ¿acaso no está escrito, mi casa será casa de oración para todos los pueblos? Pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Los sumos sacerdotes y los escribas se enteraron de esto. Buscaban la forma de matarlo, pero le tenían miedo porque todo el mundo estaba asombrado de sus enseñanzas. Cuando atardeció, Jesús y los suyos salieron de la ciudad. A la mañana siguiente, cuando pasaba junto a la higuera, vieron que estaba seca hasta la raíz. Pedro cayó en la cuenta y le dijo a Jesús, Maestro, mira la higuera que maldijiste se secó. Jesús le dijo entonces, tengan fe en Dios. Les aseguro que si uno le dice a este monte, quítate de ahí y arrójate al mar, sin dudar en su corazón y creyendo que va a suceder lo que dice, lo obtendrá. Por eso le digo, cualquier cosa que pidan en la oración, crean ustedes que ya se le han concedido y la obtendrán. Y cuando se pongan a orar, perdonen lo que tengan contra otros, para que también el Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus ofensas. Porque si ustedes no perdonan, tampoco el Padre que está en el cielo le perdonará a ustedes sus ofensas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este Evangelio
que está un poco largo, vemos en el Evangelio 3 ideas que se puede desarrollar. Solamente vamos a desarrollar una sola, porque en otras oportunidades vamos a tener el tiempo para desarrollar las otras ideas. Una idea que se puede desarrollar es cómo Jesús sacó a los que vendían en el templo. La otra idea es lo que nos dice Jesús, que cuando hagamos oración tenemos nosotros primero que purificarnos, sino esforzarnos en perdonar lo que tengamos con otras personas, y así pues vamos a tener una oración más limpia. Pero vamos a compartir esta tercera idea. Nos dice que Jesús salió de Betania, sintió hambre, vio a lo lejos una higuera con hojas. Jesús se acercó a ver si encontraba higos, pero al llegar solo encontró hojas. Nos dice la palabra, pues no era tiempo de higos, y entonces le dijo Jesús a la higuera, que nunca coma nadie fruto de ti. Y se fue, siguió su camino hacia Jerusalén. Cuando venía ya de regreso, nos dice que en la mañana siguiente, cuando pasaba junto a la higuera, vieron que estaba hasta la raíz seca, pero cayó en cuenta lo que había dicho Jesús y le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se secó. ¿Y qué le respondió Jesús? Le dijo Jesús: tengan fe en Dios, les aseguro que si uno le dice a este monte, quítate de ahí y arrójate al mar, sin dudar en su corazón, creyendo que eso va a suceder, lo obtendrá. Por eso nos dice Jesús que cualquier cosa que pidan en oración, crean ustedes que ya se le han concedido y lo obtendrán. Aquí vemos claramente cómo Jesús nos pone a nosotros un reto. Y el reto que nos pone Jesús es tener fe, una fe ciega, una fe sin dudar, una fe de corazón, una fe en Dios, una fe sin poner en dudas. Es el reto que nos pone el Señor a nosotros. Y así debería ser nuestra fe. Si confiamos en el Todopoderoso, si confiamos en aquel que todo lo puede, si confiamos en el Creador del cielo y la tierra, si confiamos con aquel que es el dueño de todo, si confiamos en aquel que para Él no hay nada imposible, ¿de qué manera vamos a confiar en Él? ¿De qué manera vamos a confiar? Tenemos que confiar con una fe totalmente ciega, porque le estamos teniendo fe totalmente ciega es a Dios, al Todopoderoso. Y Jesús nos dice a nosotros, si tenemos fe en Dios, les aseguro que si uno le dice a esta montaña, quítate de ahí, arrójate al mar, sin dudar en su corazón, creyendo que eso va a suceder, lo obtendrá. Y Jesús pone el ejemplo, una montaña es imposible arrojarla al mar, pero Jesús no nos habla de ese tipo de montaña. Jesús nos habla de esa montaña que a lo largo de nuestra vida vamos a tener cada uno de nosotros. Ese problema, esa dificultad, esa enfermedad, esa tristeza, esa angustia. Es decir, a lo largo del camino vamos a tener algunas montañas que nos puede amargar la vida, algunas montañas que nos puede llevar a nosotros a la infelicidad. Pero ¿qué nos dice Jesús? Jesús nos dice que si nosotros tenemos fe en Dios, si creemos en Dios, en nuestra vida, no habrá ningún tipo de montaña que nosotros no podamos sacar de nuestro camino, no habrá ningún tipo de montaña que será un obstáculo para nuestra vida, porque con fe todos los obstáculos,
todas las dificultades, todas las montañas, que pueden ser los problemas más difíciles que podemos tener, lo vamos a solventar, porque la fe mueve montañas, nos dice Jesús, pero hoy día nos falta a nosotros es fe. Dudamos muy fácilmente. Cualquier cosa nos sentimos ya desmotivados, cualquier cosa sentimos a dónde está el Señor. Creer en Dios no significa que no vamos a tener problemas, porque a veces pensamos mucho en nosotros que si oramos, que si vamos a misa todos los domingos, que si queremos en Dios, que si damos limosna, nunca vamos a tener problemas. No, eso no lo dijo Jesús. Jesús lo que nos dijo de que tomáramos nuestra cruz y que lo sigamos a Él. Eso fue lo que nos dijo Jesús, que en la vida varias veces nos vamos a encontrar con una cruz, pero cuando nos encontramos con esa cruz y tenemos fe, tenga la seguridad que vamos a salir adelante. Vamos a cargar nuestra cruz. Jesús nos ayudará a cargar nuestra cruz. Jesús será el cirineo que nos ayudará a cargar la cruz, pero necesitamos fe, necesitamos esa fe. La fe es vivir cada día alegre, la fe es no poner complicaciones a nuestra vida. Tener fe es pensar siempre lo mejor para nuestra vida y no a veces pensar un mundo que de repente no llegará para nuestra vida. Pues hermanos, hoy Jesús nos invita a tener fe y la puerta de entrada para tener fe es buscar a Dios, es tener una vida de oración, una oración siempre confiada en el Señor Jesús. Si tenemos una oración siempre confiada en el Señor Jesús, tenga la seguridad que nuestra fe va a ir creciendo, poco a poco va a ir creciendo nuestra fe y vamos a tener una fe robusta, una fe como el Señor espera que la tengamos cada uno de nosotros. Pues hermanos, vamos a terminar esta reflexión teniendo la confianza en el Señor de la vida. Busquemos la fe, pidamos al Señor, Señor, aumenta nuestra fe, pero como le dije, la fe la tenemos que buscar siempre en la oración. Vamos a colocarnos en manos de la Virgen. Oración a la Virgen María. Oh Virgen María, Madre de Jesús y Madre mía, como en Caná te das cuenta cada día lo que yo necesito. Ruega a Jesús por mí, cuídame siempre, no me deje nunca. No permitas que me aleje de Jesús, tu Hijo amado. Ayúdeme a corregir mis defectos que me alejan de Jesús y fomentar mis virtudes que me acercan a Él. Sea siempre mi Madre protectora a lo largo de toda mi vida. Amén. Será hasta mañana, Dios mediante, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de hoy, con el Padre Iván Jaimes.